Bueno, buenas noches. Hoy estamos desde su cadena radial Radio Bota, donde vamos a analizar un tema de mucha importancia y que nos está afectando a todos como sociedad en nuestra querida patria Colombia. Y para esto tenemos a una muy especial invitada, Viviana Leal. Hola Vivi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Walter? Pues sí, a continuación daremos el punto de vista acerca de las votaciones que se dieron de la consulta anticorrupción. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta, que dice de... Sí, Vivi, vamos a hacer un análisis y vamos a dar nuestro punto de vista como ciudadanos de esta consulta que, siendo sinceros, sí nos faltó pelo pa' moño. Esta es nuestra querida Colombia. Vivi, en nuestro tarjetón decía que en la primera pregunta, el reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Esto nos decía que aprueba usted el reducir el salario de los congresistas de un 40 a un 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué crees tú de esto, Vivi? Totalmente de acuerdo, claro que sí, porque desde mi punto de vista no es justo que ellos se ganen esos salarios mínimos, siendo que una persona que gana un mínimo tiene que sustentar tanto en transportes, alimentación, si estudia, si tiene familia, si tiene hijos con que responder, y que digamos estos personajes se ganen todo este dinero, pues no tiene razón alguna que pues sigan así. Es justo que también tengan un ingreso de acuerdo a sus ganancias, a sus labores. Exacto. Diría yo, tal vez. Sí, yo no me imagino un personaje de estos tal vez teniendo un mes de salario mínimo, donde se ganara un salario mínimo y teniendo ellos un mes teniendo que soportarse con 700, algo que está 725,000 pesos, creo que está el salario mínimo, donde pues ellos se ganan casi 32 millones de pesos. Yo también estoy totalmente de acuerdo. El que bajen, claro que yo sí tendría unas preguntas ante esto, y sería esta plata que no se les va a pagar a estos congresistas, pues es rublo que va a quedar para el Estado. ¿En qué se podrían invertir? Esa sería una de las preguntas mías, ¿no? Pero bueno, bien, entonces ese punto de vista, entonces estamos los dos totalmente de acuerdo. Totalmente. Vale, Vivi, tenemos otro punto, y es el segundo: la cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar en el Estado. Pues ahí nos preguntaba, ¿aprueba usted que las personas sean condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidad de reclusión especial? Pues obvio, yo creería que sí, es lógico, o sea, es lógico que yo creería que es el único país donde Colombia, que es el único país que tal vez hacen lo que quieren. Uh-huh. He visto tal vez casos de alcaldes, senadores, dicen sí, yo lo hice, y entonces ya les dan una amnistía o no sé qué les dan, y los vemos nuevamente por ahí campantes. Yo daría mi punto de vista que, digamos, lo que anuncian en los medios de comunicación, que no sé, se les da 8 años de cárcel, pero si en la misma cárcel tienen comodidades, tienen alimentos, o sea, están como reyes. No es justo que pues se presenten esas cosas, es justo que paguen una condena como lo plantea la ley. Exactamente, eso sí sería algo ejemplar. Empezando, yo creería que para poder nosotros terminar con la corrupción en nuestro país, ese sería uno de los pilares para poder uno decir, mira, si hay una ley que se infringe, pues hay que pagarla, y hay que pagar la condena como tal, y eso empezaría a ser el cambio. No sé, en otros países, no pongo ejemplos, si se ve como tal
el cumplimiento de las condenas. Ahí ya empezaríamos a tener nosotros el cambio, creería yo. Sí, señor. Bueno, Vivi, segundo punto, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos con un tercer punto y es la contratación transparente obligatoria en todo el país. Donde dice, tal vez nos preguntaba, ¿aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habitantes y ponderables a la contratación a dedo? Pues sí, obvio, sí, obvio, total. eso es normal, o sea, normal no, es por ley que se debería de hacer. Aquí en nuestro país se ve mucho el pagar favores políticos. Ajá. El pagar favores políticos, entonces esa contratación a dedo es mortal para nosotros. ¿O qué crees tú, Vivi? No, yo sí estoy totalmente de acuerdo que se asuman los cargos que son. O sea, es decir, si es un... que no, digamos en nuestro ejemplo de deportes, el director de Coldeportes es un abogado. Sí, por ahí escuché ese dato, tienes toda la razón. Ahorita nuestro nuevo director de Coldeportes va a ser un abogado. Imagínate que podrá llegar a saber de deportes. Pero mira, si ves, y eso es más que claro que eso es un favor que se paga. Claro, eso es muy hace falta el que haya también tal vez unas convocatorias, el que haya un perfil en la cual tengan que cumplir como tal para poder llegar. Totalmente, así como una persona del común hace su entrevista para un trabajo específico, así deberían ser ellos y no por no pasarlo de a dedo, es que dicen. Entonces, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto y doy mi voto de sí. Vale. Bueno, Vivi, seguimos entonces. Acá nosotros tenemos un cuarto punto que nos dice que presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporadores decidan el desglose y la priorización de presupuestos de inversión de la nación? Sí, claro, obvio. Nosotros también tenemos todo el derecho, el voz y voto, para poder nosotros llegar a saber en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y pues para qué se va a gastar este dinero. ¿Sí ves? Me parece totalmente idóneo que tal vez cuando lleguen a las alcaldías, a su localidad o no sé, se hagan reuniones donde nosotros seamos partícipes, solamente como ciudadanos, el de poder decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, claro que todo bajo un respeto y dar su humilde opinión de cómo se pueden llegar a desglosar estos rublos. Claro que sí, porque nosotros como colombianos tenemos el derecho de conocer qué es lo que el gobierno, el Estado ejerce, o sea, o utiliza ese dinero, Sí. y es algo que no conocemos, es algo que pasamos por, perdón la expresión, por la galleta y no tomamos ese momento, ese espacio para darnos cuenta y hacer justicia nuestros ingresos, nuestros rublos. Entonces sí, yo digo que sí. Vale. Bueno, Vivi, totalmente de acuerdo. Mira, si ves, tuvimos cómo llegar a exigir, pero bueno, esa es nuestra querida Colombia. Tenemos un quinto punto. Este quinto punto nos reza que congresistas deben rendir cuentas de su asistencia a votación y gestión. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporadores a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestiones de interés particular gestiones de interés particulares y proyectos? Pues obvio, imagínate, he visto por ahí a nivel de fotos y el cuento, donde básicamente uno mira el Congreso y eso es solo, o sea, no van a trabajar, ¿sí ves? No van a trabajar. Ahí yo estaba mirando ese punto donde decía que unos no sé, como informes anuales, creería yo que esos son como más bien informes mensuales.
como una cuenta de cobro de lo que es lo que están haciendo ellos para poderles pagar. Porque pues imagínate, nosotros nos estamos sintiendo representados por alguien que no va, porque es que eso es lo que yo veo, que no van. Igual el hecho también de que vayan y calienten pupitre no es bueno. Uno tiene también que exigir cuáles son los proyectos que estás haciendo, qué es lo que estás gestionando para que pues nuestro país crezca. Entonces, porque sí, en medio de todo uno mira y no veo qué tiempo cumplan ellos, cuál es el tiempo de trabajo de ellos, los que asisten o aquellos que asisten y se quedan dormidos en el pupitre. Sí, así como lo vemos en memes donde están durmiendo y cruzados de brazos. Pues entonces, ¿qué esperamos o qué espera esta patria de esos personajes? Entonces sí es algo de tomar conciencia y de hacer justicia y que pues se respeten estos puntos que se plantean en esta consulta anticorrupción. Vale. Bueno, Vivi, pasamos con un sexto punto. Este sexto punto nos dice que pues es básicamente cuando estos funcionarios públicos van a ocupar el puesto, presenten cuáles son sus bienes y extinción de dominio, el cuento como tal. Yo me imagino que eso es para tener un control de enriquecimiento ilícito, porque también se lo están pidiendo a familiares y allegados. Pues obvio, aquella persona que es transparente y que no quiere llegar a enriquecerse con dinero que no es de ellos o un dinero que van a tomar fácil, van a estar de acuerdo, ¿sí? Y me parece perfecto, me parece muy idóneo que aquellos personajes que van a llegar a tomar estos puestos públicos rindan estas cuentas para poder saber qué es lo que tienen, qué es lo que consiguen y con qué se van a ir. Eso es una regla que sí me parece muy importante, sí, tanto a ellos como a sus allegados, porque también lo piden a familiares. ¿O qué piensas, Vivi? No, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Walter, porque así como se han manifestado en los otros puntos, ítems anteriores, pues no es justo que ellos rindan y nosotros saber un control de lo que hacen, o sea, tanto de los ingresos, tanto de la plata que nosotros invertimos en los impuestos. O sea, es a manera general que sí debemos tomarnos el tiempo y pues conocer, y ojalá que pues como en esta consulta no se obtuvo la meta esperada, pues en la próxima los colombianos tomemos conciencia y de verdad tomemos estos votos o bueno, estas elecciones como algo para que nuestra patria pues haya un cambio, sí. Bien, sí, estoy de acuerdo. Claro, saber, conocer de dónde sacó las casitas, las finquitas y los carritos aquel congresista y tener nosotros conocimiento de eso. Que si fue con su sueldo y bien ganado, bien habido. Por nosotros o por mí no hay lío. Y tenemos el último punto, donde pues nos dice los anclados, los atornillados en el poder, los mismos de siempre. Aquí nos están diciendo que pues solamente 3 periodos, que sería justo solamente 3 periodos siendo tal vez congresistas o bueno, independiente del puesto que sea. Y yo estoy totalmente de acuerdo, Vivi, totalmente de acuerdo. Ya por parte mía estoy cansado de ver las mismas caras, estoy cansado de siempre ver los mismos personajes gobernando, entre comillas, teniendo el poder, si no se le puede decir tal vez manipulando. No, mentiras, es gobernando, queridos Sellondes, es gobernando. Pero sí, ya cansa de tal vez estar viendo los mismos personajes y es justo de que ya haya gente nueva y empecemos a ver cambios. ¿Qué piensas, Vivi? No, pues total, o sea, es justo que pues pues cambien y que se respeten tiempos de elecciones y pues qué pena la palabra, pero pues que se vayan de ese puestico porque pues ya cumplieron su tiempo y su espacio de robar, porque pues no hacen más. Entonces pues ya consiguieron todo lo que quieren y siguen robando. No, entonces es justo que sigan pues al menos Sí, otras personas. tal vez gobernando
Fernando robando. No, Roban.